Hola, comunidad. ¿Alguna vez han sentido que se están volviendo invisibles en su propia vida? Que la persona que duerme a su lado ya no los ve. ¿Y que el silencio en casa grita más fuerte que cualquier palabra? La historia que voy a contarles hoy es sobre eso. Sobre un matrimonio vacío y una sola noche que lo cambió todo. No de la forma que se imaginan, no hubo una infidelidad de esas de películas, fue algo mucho más profundo, más silencioso y quizás más devastador. Les pido que se queden hasta el final, porque lo que pasó me rompió los esquemas y me hizo cuestionarme todo lo que quería saber sobre el amor, la lealtad y el deseo. Y antes de empezar, si estas historias reales y crudas les interesan, ayúdenme a llegar a nuestra meta. Estamos muy cerca de los 5,000 suscriptores y cada suscripción cuenta. Dejen su like si se sienten conectados de alguna manera y comenten qué habrían hecho en mi lugar. Su apoyo significa mucho. Ahora sí, aquí les va mi confesión. Hola a todos. Es la primera vez que escribo aquí, aunque los leo desde hace meses. Necesito sacar esto de mi pecho porque siento que si no lo hago, me va a consumir por dentro. Mi historia no es de gritos ni platos rotos. Es mucho más silenciosa y por eso, creo, duele más. Todo gira en torno a una sola noche. Un solo día que partió mi vida en un antes y un después. Antes de ese día, yo era Mariana, la esposa de Julián, una mujer que existía en una rutina gris. En un matrimonio donde el amor se había evaporado. Sin que nos diéramos cuenta, dejando solo la costumbre y un silencio pesado, casi irrespirable, que llenaba cada rincón de nuestra casa. Vivir con Julián se había convertido en un ejercicio de coexistencia pacífica, como dos extraños que comparten un piso por conveniencia. Nos movíamos por la casa con una coreografía ensayada para no estorbarnos. Buenos días, buenas noches. ¿Necesitas algo del súper? Esas eran nuestras conversaciones más profundas. Hacía años que no me miraba a los ojos. No de verdad, su mirada pasaba sobre mí, a través de mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Y yo, para sobrevivir, había aprendido a hacer lo mismo. Había dejado de buscar su atención, su cariño, su complicidad. Me había resignado a ser invisible. Cuando Julián me anunció que su padre, don Ernesto, vendría a pasar unos días con nosotros, sentí una ola de fastidio. No era una mala persona, pero siempre me había impuesto. Era un hombre de otra época, serio, de pocas palabras y con una mirada que parecía juzgarlo todo en silencio. Su presencia en nuestra ya frágil dinámica doméstica se sentía como una invasión. Significaba tener que actuar, que fingir una normalidad familiar que no existía. Y la sola idea me agotaba antes de que siquiera llegara. Solo quería que los días pasaran rápido para volver a mi soledad acompañada. Los primeros días con él en casa fueron exactamente como esperaba, una tortura de formalidades. Los desayunos eran silenciosos, las cenas tensas. Julián hablaba de trabajo, don Ernesto asentía con monosílabos y yo intentaba rellenar los huecos con preguntas triviales sobre el tiempo o las noticias. Sentía la mirada de mi suegro sobre mí a veces, pero era una mirada indescifrable, distante. Yo me esforzaba por ser la anfitriona perfecta, moviéndome con una sonrisa pegada en la cara, mientras por dentro solo contaba las horas para que todo terminara y él se fuera. La casa se sentía diferente con él allí. Su presencia masculina, tan distinta a la de Julián, ocupaba el espacio de otra manera. Era más sólida, más silenciosa, pero también más atenta. Notaba pequeñas cosas, como que siempre me abría la puerta o esperaba a que yo me sentara para empezar a comer. Eran gestos de una caballerosidad antigua que al principio me resultaban extraños, casi teatrales. Julián nunca hacía esas cosas. Para él, yo era simplemente alguien que estaba ahí. Para don Ernesto, parecía que, al menos, yo era una presencia a la que se le debía un mínimo de respeto formal. Y entonces, una tarde, Julián recibió una llamada de su oficina. Un problema urgente. Un viaje de última hora. Tenía que tomar un vuelo esa misma noche y no volvería hasta el día siguiente. Cuando me lo dijo, mi primer sentimiento fue de pánico. ¿Sola con don Ernesto? ¿Una noche entera? La idea de tener que sostener una conversación con él, sin el amortiguador de Julián, me aterraba. La casa, de repente, se sintió inmensa y vacía. Y la perspectiva de la cena se convirtió en una especie de prueba que no sabía cómo superar. Julián hizo su maleta a toda prisa, me dio un beso rápido en la frente, un gesto automático y sin emoción. Y se fue. La puerta se cerró y un silencio ensordecedor cayó sobre la casa. Me quedé parada en el pasillo, escuchando el eco de sus pasos alejándose. Y en ese silencio, por primera vez, no solo estaba la ausencia de Julián, sino la presencia abrumadora de don Ernesto, que estaba en el salón, leyendo el periódico. Supe que la noche que tenía por delante sería larga y
De alguna manera, decisiva. No sabía hasta qué punto. Decidí que lo mejor era actuar con normalidad, así que fui a la cocina a preparar la cena. Me movía con torpeza, consciente de cada ruido que hacía. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar. El siseo del aceite en la sartén, todo parecía amplificarse en el silencio. Sentía su presencia en la otra habitación como una presión en la espalda. ¿Estaría incómodo él también? ¿O simplemente estaba ignorando la situación, perdido en su propio mundo como siempre parecía estar? La incertidumbre me ponía los nervios de punta. Puse la mesa para dos. Los platos, los cubiertos, los vasos, todo parecía extrañamente íntimo. Hacía años que Julián y yo no cenábamos solos, sin la distracción de la televisión o los móviles. Serví la comida y lo llamé con una voz que apenas reconocí como mía. Él entró en el comedor, se sentó frente a mí y la cena comenzó. Los primeros minutos fueron una agonía. El único sonido era el de los cubiertos contra la porcelana. No me atreví a levantar la vista del plato, sintiendo su mirada fija en mí. Finalmente, fue él quien rompió el hielo. Me preguntó por el plato. Un comentario simple sobre lo bien que olía. Su voz, grave y tranquila, resonó en el comedor. Le respondí con un hilo de voz, agradeciéndole. Y a partir de ahí, tímidamente, empezamos a hablar. No de cosas importantes, sino de generalidades. Del jardín, de un libro que él había visto en mi mesita de noche. Pequeños puentes que íbamos construyendo sobre el abismo de silencio que nos separaba. Y noté algo nuevo, me escuchaba. De verdad, a medida que la cena avanzaba. Me fui relajando un poco. La conversación fluía con una naturalidad que me sorprendió. Le hablé de mi pasión por la jardinería, algo que Julián siempre consideró una pérdida de tiempo. Don Ernesto, en cambio, hacía preguntas, mostraba un interés genuino. Me sentí vista. Era una sensación tan extraña, tan olvidada. Era como si una parte de mí que llevaba años dormida estuviera despertando lentamente bajo la calidez de su atención. Después de cenar, recogí los platos y él se ofreció a ayudarme a secar. Me negué por cortesía. Pero él insistió, así que allí estábamos, en la pequeña cocina, trabajando juntos en un silencio ahora cómodo. Él secaba los platos que yo le pasaba. Sus manos grandes y fuertes moviéndose con una delicadeza inesperada. Nuestros brazos se rozaron un par de veces, contactos fugaces y accidentales que enviaban pequeñas descargas eléctricas por mi piel. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Le ofrecí un café como una forma de alargar el momento, de no volver al silencio solitario de nuestras respectivas habitaciones. Aceptó. Mientras la cafetera hacía su trabajo, me apoyé en la encimera, sintiéndome extrañamente vulnerable. Él se quedó de pie cerca de la puerta, observándome, y entonces su mirada cambió. Ya no era la del suegro serio ni la del conversador cortés. Era algo más profundo, más intenso. Una mirada que me recorrió de arriba a abajo y que, en lugar de hacerme sentir juzgada, me hizo sentir deseada. Esa mirada me desarmó por completo. Sentí un calor subirme por el cuello hasta las mejillas. Aparté la vista, nerviosa, fingiendo estar muy interesada en las tazas de café, pero podía sentir sus ojos sobre mí, quemándome. Era una tensión masculina que no había sentido en una eternidad. Julián me miraba, pero no me veía. Don Ernesto, en ese instante, parecía estar viendo cada grieta de mi soledad, cada anhelo escondido en mi corazón, y lo más aterrador era que no parecía asustarle lo que veía. Nos sentamos a la mesa de la cocina con las tazas humeantes. La atmósfera había cambiado por completo. La tensión ya no era de incomodidad, sino eléctrica, cargada de posibilidades no dichas. Había una intimidad flotando entre nosotros que era a la vez excitante y aterradora. Sabía que estaba en un terreno peligroso. Este hombre era el padre de mi marido, pero mi cuerpo y mi alma, hambrientos de conexión, no parecían entender de lazos familiares. Solo entendían de esa presencia que me hacía sentir viva. Me preguntó por mi vida antes de Julián, por mis sueños, por la carrera que abandoné para casarme, temas que eran tabú que ni yo misma me atrevía a pensar para no sentirme miserable. Pero con él, las palabras salieron solas. Le hablé de la chica que fui, llena de planes y ambiciones, y de cómo se fue desvaneciendo poco a poco. No lo dije como una queja, sino como un hecho. Y él escuchaba, con una empatía en la mirada que me conmovió hasta las lágrimas. En un momento, mientras le contaba una anécdota de mi juventud, mi voz se quebró, una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Me sentí estúpida, débil. Pero antes de que pudiera disculparme, él alargó la mano por encima de la mesa con una delicadeza infinita. Rozó mi piel con su pulgar para secarla. Su tacto fue como fuego. Un gesto tan simple, tan puro, pero que contenía más ternura de la que había recibido en los últimos 5 años de matrimonio.
Retiré la cara instintivamente, asustada por la intensidad de lo que sentí, pero no retiré la mirada de la suya. Sus ojos estaban llenos de una comprensión profunda, de una tristeza que reflejaba la mía. En ese momento, sin palabras, nos lo dijimos todo. Vimos la soledad del otro, el vacío, el anhelo. Él también estaba solo. A su manera. Lo vi en la forma en que su mano tembló ligeramente antes de retirarla y posarla de nuevo sobre la mesa. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Yo era consciente de cada pequeño detalle, el zumbido de la nevera, el olor a café, el calor que emanaba de su cuerpo al otro lado de la pequeña mesa. Quería huir, levantarme y decir buenas noches, pero mis pies estaban pegados al suelo. Una parte de mí, la más honesta y desesperada, quería quedarse allí para siempre, bañada en la calidez de esa conexión inesperada. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la madera de la mesa. No sé quién movió la suya primero, quizás fuimos los dos a la vez. Nuestros dedos se entrelazaron, con timidez al principio y luego con más firmeza. Su mano era grande, cálida, y envolvió la mía por completo. Fue un ancla en medio de la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de mí. Cerré los ojos, saboreando ese contacto. Esa simple y poderosa afirmación de que no estaba sola. No hablamos, no había nada que decir. El lenguaje de la piel estaba diciendo mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Era un pacto silencioso, una confesión mutua. Estábamos cruzando una línea y los dos lo sabíamos. La culpa empezó a asomar en un rincón de mi mente, pero fue ahogada por una oleada de gratitud y de vida. Me sentía vista, sentida, conectada a otro ser humano de una forma que creía que nunca más volvería a experimentar. Después de lo que pareció una eternidad, él apretó suavemente mi mano y la soltó. Se levantó de la silla y yo pensé que se iba a ir, que el momento había terminado. Mi corazón se encogió, pero no se fue. Se acercó a mí, rodeó la mesa y se quedó de pie a mi lado. Yo levanté la cabeza para mirarlo, mi cuello tenso, mi respiración contenida. Su sombra me cubría por completo. Me sentía pequeña y protegida bajo su imponente figura. Él levantó su mano de nuevo, esta vez para acariciar mi mejilla. Su palma era áspera, la mano de un hombre que ha trabajado, pero su caricia era increíblemente suave. Trazó la línea de mi mandíbula, sus dedos, rozando mi piel con una reverencia que me hizo temblar. Incliné mi cabeza hacia su tacto, buscando más de ese contacto, de esa afirmación. Era una sed que no sabía que tenía, y él era el único manantial en un desierto inmenso. Sus ojos no se apartaban de los míos. Vi en ellos un torbellino de emociones, deseo, sí, pero también duda, respeto, y una profunda ternura. No había lujuria en su mirada, sino algo mucho más peligroso, afecto. Se estaba conectando con la mujer, no con el cuerpo. Y eso era infinitamente más íntimo y transgresor que cualquier acto físico. Estaba traicionando a Julián en un nivel mucho más profundo, en el nivel del alma. Lentamente se inclinó hacia mí, el mundo se detuvo. Solo existíamos nosotros dos en el pequeño universo de esa cocina, bajo la luz tenue de la lámpara. Sentí su aliento cálido en mi frente. Un aliento que olía a café y a una honestidad cruda. Apoyó su frente contra la mía, y ese simple contacto fue de una intimidad abrumadora. Podía sentir el latido de su sangre en sus sienes, acompasado con el mío que martillaba en mis oídos. Cerré los ojos, entregándome al momento. El peso de años de soledad pareció levantarse de mis hombros. En ese instante, no era la esposa invisible de Julián. Era Mariana, una mujer, deseada, sentida, comprendida. Era una sensación tan poderosa que me mareaba. Y supe, con una certeza, que me heló la sangre. ¿Qué pasara lo que pasara a continuación? Mi vida ya nunca volvería a ser la misma. Había probado algo real después de alimentarme de sombras durante demasiado tiempo. Y entonces, sus labios tocaron los míos. Fue un beso increíblemente suave, casi vacilante. No fue un beso de pasión arrebatada, ni de lujuria desenfrenada. Fue un beso de consuelo, de reconocimiento. Un beso que decía, te veo, estoy aquí, no estás sola. Sus labios eran cálidos y sabían a tristeza y anhelo. Respondí con la misma delicadeza, poniendo en ese beso toda la soledad y la necesidad que había acumulado durante años. El beso se profundizó, pero nunca perdió esa cualidad tierna y emocional. Era más una conversación de almas que un acto físico. Sentí sus manos ahuecando mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos como si estuviera sosteniendo algo increíblemente frágil y precioso. Y yo, por primera vez en mi vida adulta, me sentí así, preciosa. Fue un instante de pura conexión, tan intenso y abrumador que me dejó sin aliento. Nos separamos con la misma lentitud con la que nos habíamos unido.
Mantuvimos nuestras frentes juntas un segundo más, respirando el mismo aire. Cuando abrí los ojos, vi los suyos llenos de una emoción que no pude descifrar del todo. Había dolor, había cariño. Y había una resolución triste. Sabíamos que eso era todo. Que ese momento era un paréntesis en nuestras vidas que debía cerrarse inmediatamente. Ir más allá habría sido destruirnos a todos. Él se enderezó y dio un paso atrás, rompiendo el contacto. El aire frío de la cocina se coló en el espacio que antes ocupaba su calor y sentí un escalofrío. Nos miramos en silencio un largo momento. No hubo disculpas ni explicaciones. No eran necesarias. Nuestros ojos lo decían todo. Habíamos compartido algo prohibido, pero intensamente verdadero. «Buenas noches, Mariana», dijo con voz ronca. Y sin más, se dio la vuelta y se fue a su habitación. Me quedé sola en la cocina, temblando. Me llevé los dedos a los labios, todavía sintiendo el fantasma de su beso. Mi mente era un caos. La culpa luchaba contra una euforia extraña. El arrepentimiento contra una gratitud inmensa. Había traicionado a mi marido con su propio padre, pero la traición no se sentía sucia, se sentía reveladora. Como si ese beso hubiera arrancado un velo de mis ojos y me hubiera mostrado la verdad de mi vida. Estaba muerta por dentro y ese hombre me había resucitado por un instante. No dormí en toda la noche. Di vueltas en la cama, reviviendo cada segundo. La conversación, las miradas, el roce de las manos, la caricia en mi mejilla, el beso. Cada detalle estaba grabado a fuego en mi memoria. Por un lado, me sentía la peor mujer del mundo. Por otro, me sentía más yo misma de lo que me había sentido en una década. Era una paradoja dolorosa y confusa. ¿Cómo podía algo tan incorrecto sentirse tan correcto? Me di cuenta de que mi infidelidad no había sido con el cuerpo, había sido con el alma. Le había entregado a don Ernesto una parte de mí que le pertenecía a Julián, o que al menos debería haberle pertenecido, mi vulnerabilidad, mis secretos, mi necesidad de conexión. Y lo peor era que Julián nunca había reclamado esa parte. Nunca le había interesado. Yo se la habría dado encantada, pero él nunca la pidió. A la mañana siguiente, me levanté con una sensación de pavor. ¿Cómo iba a mirarlo a la cara? ¿Cómo íbamos a actuar? Bajé las escaleras con el corazón en un puño, preparándome para una mañana increíblemente incómoda. Pero la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Fui a la cocina y lo vi. Sobre la mesa, donde la noche anterior habíamos compartido café y secretos, había una nota doblada con mi nombre. Y su maleta ya no estaba en el pasillo. Con manos temblorosas, abrí la carta. Su caligrafía era elegante, firme, no era una carta larga. Decía que había decidido marcharse temprano, que un asunto familiar requería su presencia, pero yo sabía la verdad. Era una excusa. La última frase de la carta fue la que me rompió. Hay momentos que son perfectos precisamente porque no tienen un mañana. Cuídate mucho. Marianne. Y eso fue todo. Se había ido. Me senté en la misma silla de la noche anterior y lloré. Lloré por la culpa, por la belleza de ese momento efímero, por la tristeza de su partida, por la soledad a la que volvía. Se había ido porque era lo correcto, porque era un hombre de honor a pesar de todo. Sabía que si se quedaba, si cruzaba esa línea un milímetro más, nos precipitaríamos a un abismo del que ninguno saldría ileso. Su partida fue, a su manera, un acto de amor, o al menos de un profundo respeto. Cuando Julián volvió esa tarde, encontró la casa como siempre. No notó nada. No vio el fantasma de un beso en mis labios, ni la tormenta en mi corazón. Me preguntó qué tal con su padre y yo le dije la verdad a medias, que se había tenido que ir por un imprevisto. Él se encogió de hombros y encendió la televisión. La rutina volvía a instalarse, el silencio volvía a reinar, pero para mí todo era diferente. El silencio ahora tenía un eco. Exteriormente, nada ha cambiado. Sigo siendo la esposa de Julián, sigo viviendo en la misma casa, sigo haciendo las mismas cosas día tras día. Pero por dentro, soy otra persona. Esa noche me despertó. Me recordó que soy una mujer con piel, con corazón, con deseo. Me recordó lo que es sentirse viva, aunque fuera por un par de horas. Y ahora, vivir en esta apatía se ha vuelto insoportable. No he vuelto a ver a don Ernesto, no hemos hablado. A veces me pregunto si él piensa en esa noche tanto como yo. Si a veces, en la soledad de sus días, recuerda el sabor de nuestro beso prohibido. Quiero creer que sí. Quiero creer que no fui la única que sintió que algo trascendental ocurrió en esa cocina. Fue un secreto compartido. Y morirá con nosotros dos. La culpa sigue ahí. Es una compañera constante. Me siento culpable cuando Julián está a mi lado. Aunque él no se dé cuenta de nada.
Me siento culpable porque una parte de mí desea que esa noche se repita, aunque sé que es imposible y destructivo. Es una culpa extraña, mezclada con una especie de orgullo secreto. El orgullo de haber sido elegida, aunque fuera por un instante, por un hombre que me vio de verdad. Esa noche me enseñó que la traición tiene muchas caras. La gente piensa que se trata de sexo, de cuerpos en una cama. Pero mi traición fue más sutil, creo, más profunda. Fue una traición de la intimidad. Le regalé a otro hombre la llave de mi mundo interior, un mundo que mi marido ignoraba que existiera. Y esa es una puerta que, una vez abierta, es muy difícil volver a cerrar. A veces me pregunto qué habría pasado si Julián no se hubiera ido esa noche. Probablemente nada. Seguiríamos siendo suegra y nuera. Dos figuras formales compartiendo un espacio. Pero el destino, o el azar, quiso otra cosa. Nos dejó solos, vulnerables. Y en esa vulnerabilidad encontramos un reflejo del otro. Fue como mirarse en un espejo y ver no solo tu propio dolor, sino también el de la persona que tienes enfrente. No justifico lo que hice. Fue un error, una debilidad. Pero no. Me arrepiento de haberlo sentido. No me arrepiento de la sensación de estar viva, de ser deseada, de conectar con alguien a un nivel profundo. Me arrepiento del dolor que podría causar si se supiera. Pero no del sentimiento en sí. Ese sentimiento fue lo más real que me ha pasado en años. Ahora tengo que decidir qué hacer con mi vida. ¿Puedo seguir así, en este matrimonio vacío? Ahora que sé lo que es sentir de verdad, ¿o debo buscar mi propio camino, aunque eso signifique enfrentar la soledad de una forma diferente? La respuesta no es fácil. La rutina es segura, cómoda en su miseria. El cambio da miedo, pero seguir aquí se siente como una mentira. Esa noche con don Ernesto fue como una luz que se enciende en una habitación oscura. Al principio te ciega, pero luego te permite ver todo con claridad. El desorden, el polvo, las cosas rotas. Y una vez que has visto, no puedes volver a la oscuridad y fingir que no sabes lo que hay. Él iluminó la verdad de mi matrimonio y ahora tengo que lidiar con lo que vi. Comparto esto con ustedes porque necesito saber que no estoy loca, que estas cosas pasan, que la conexión humana a veces aparece en los lugares más inesperados y prohibidos, que el corazón no siempre obedece a las reglas sociales ni a los lazos familiares. A veces, simplemente, reconoce a otro corazón que late al mismo ritmo desesperado. No sé si lo que sentí fue amor. Era demasiado complejo, demasiado rápido. Quizás fue solo una confluencia de soledades, un salvavidas en medio de un naufragio. Pero fue intenso, y fue honesto, en ese momento. No hubo mentiras entre nosotros. Solo dos personas siendo brutalmente vulnerables la una con la otra. El mayor pecado no fue el beso. El mayor pecado es la vida que llevaba antes de ese beso. Y la vida que sigo llevando ahora. Es el pecado del silencio, de la indiferencia, de dejar que el amor se muera de inanición. El beso fue solo un síntoma de una enfermedad mucho más grave que llevaba años carcomiendo mi matrimonio por dentro. Julián sigue sin ver nada. Para él, todo está bien. Y esa es quizás la parte más triste de todas. La cejera, la falta de atención. Vivo con un hombre que no tiene ni la más remota idea de la tormenta que desató su padre en mí con una sola mirada, con una sola caricia, con un solo beso. Y no sé si eso lo convierte en víctima o en cómplice de mi situación. Así que aquí estoy, en medio de las ruinas de lo que creía que era mi vida. Con el recuerdo de un beso prohibido como única brújula. Llevo en mi pecho una mezcla de culpa, gratitud y un despertar doloroso. No sé a dónde me llevará esto, pero sé que algo tiene que cambiar. Gracias por leerme. Necesitaba que alguien lo supiera.